Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario, hoy jueves 27 de febrero, 29 del mes de Shvat. Han pasado 510 días desde el 7 de octubre de 2023 y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y todavía no nos recuperamos del día de ayer, sin duda el más difícil y doloroso desde el 7 de octubre, ese nefasto sábado 7 de octubre, y lo cierto es que la realidad no nos da respiro. Y así lo reflejan las primeras planas de los diarios hoy aquí en Israel. Yediot Aharonot abre su edición de hoy con la imagen de Yarden Bibas inclinado sobre el féretro en el que fueron sepultados juntos su esposa Shiri y sus pequeños Ariel y Kfir, mientras detrás de él estaba, dice, el país entero llorando. La bajada señala, desde el norte hasta el sur y a lo largo del camino que realizó el cortejo fúnebre, las carreteras se llenaron de gran cantidad de personas que rindieron su último homenaje a una familia que se convirtió en un símbolo. Y a mi entender, no solamente un símbolo de dolor, sino también y en la misma medida de amor. Porque Yarden ayer pudo haber gritado, clamado venganza, pero la familia dijo una y otra vez que no es eso lo que quieren y que piden que la gente no hable de venganza. Pudo haber planteado reclamos al gobierno, al ejército, pero les habló a ellos, a Shiri, Kfir y Ariel, y con muchísimo amor. Y al hablar de la vida que tenían juntos, nos permitió a todos nosotros ver la inmensidad de ese amor, que para ellos era algo natural, era parte de la vida cotidiana, esa que ya no volverán a tener. Y también el diario Ma'ariv refleja en su primera plana de hoy imágenes del funeral de Shiri, Ariel y Kfir y habla de la multitud de todas partes del país que los acompañó y destacan la frase de Yarden: siento tanto no haber podido protegerlos. La tapa de Ma'ariv de hoy también muestra la fotografía de Itzik Elgarat, Tzahi Idan y Shlomo Mantzur, 3 de los 4 israelíes cuyos cuerpos fueron entregados durante la noche por Hamas a Israel. La familia de Oadia Elomi, el cuarto rehén israelí, no había dado autorización para publicar su nombre ni su fotografía hasta la mañana de hoy, cuando se recibió la confirmación de que su cuerpo había sido identificado en el Instituto de Medicina Forense en Abu Kabir. Tzahi Idan tenía 49 años de edad cuando fue secuestrado por Hamas de su casa en el kibutz Nahal Oz, después de que su hija mayor, Maayan, de 18 años, fuera asesinada a tiros a través de la puerta de la habitación segura. Los terroristas mantuvieron a Tzahi, su esposa Gali y sus otros 2 hijos como rehenes antes de llevárselo a él a Gaza. El ataque a la casa de la familia fue filmado por los terroristas usando el teléfono de Gali y fue transmitido en vivo por su cuenta de Facebook. Unas imágenes tremendas mientras se veía a los niños llorando, preguntando por su hermana y si también a ellos los iban a matar. Shlomo Mantzur, allí lo vemos, de 85 años, fue secuestrado del kibutz Kisufim, del cual fue uno de los fundadores. El Foro de Familias de Rehenes señaló en un comunicado que Shlomo era un hombre energético y alegre, dedicado a la familia y caracterizado por la generosidad, un erudito con una fuerte ética de trabajo. No hay palabras para expresar la profundidad de este dolor, dice el comunicado. El kibutz Nir Oz anunció en otro comunicado la identificación del cuerpo de Oadia Elomi, que tenía 50 años en el momento de su muerte. Era un hombre de familia devoto y cariñoso. Era un deportista apasionado y ávido viajero.
dedicó su vida a la preservación de la naturaleza y el amor al desierto. A Ohad le sobreviven su esposa y 3 hijos pequeños. Abro comillas, siempre lo recordaremos como un hombre de valores, lleno de compasión, amante de la gente y la tierra. Que su memoria sea una bendición. El mismo kibutz Nir Oz también anunció la identificación del cuerpo de Itzik Elgarat, que era la persona responsable de mantenimiento, jardinería en el kibutz. Imaginen que todos los miembros del kibutz lo conocían y tenían con él una muy buena relación. Y el comunicado de Nir Oz dice que Itzik tenía una inmensa capacidad de dar, de conectar generaciones, siempre con una sonrisa y un espíritu cálido. Le sobreviven 2 hijos, 2 hermanas y un hermano que fue puntal en esta lucha por traer de vuelta a casa a todos los rehenes. Allí vemos el momento en que los 4 cuerpos fueron traídos esta noche al Instituto de Medicina Forense en Tel Aviv. Mientras tanto, la organización Hamás difundió un comunicado en el que advierten que la única forma de liberar a los rehenes restantes es mediante el compromiso con el acuerdo de cese de fuego. Este era el mensaje de Hamás en su canal de Telegram, donde también aseguran que el grupo terrorista respeta el acuerdo de alto el fuego y está dispuesto a iniciar las negociaciones para la segunda fase y que Israel no tiene otra opción más que comenzarlas. ¿Cómo sigue esto ahora que terminó la primera etapa del acuerdo entre Israel y Hamás? Nadie lo sabe. Quien sí habló sobre el asunto esta madrugada, hora de Israel, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando le preguntaron si hay algún avance, algún progreso hacia la segunda etapa del acuerdo, respondió lo siguiente. Estoy muy decepcionado cuando veo que 4 cuerpos fueron entregados hoy. Gente joven. La gente joven no debería morir. Ellos, Hamás, creen que nos hacen un favor al enviarnos cuerpos. Esos, los de Hamás, son personas malvadas. Israel debe tomar una decisión. Bibi, el primer ministro Netanyahu, debe tomar una decisión. La primera etapa finalizó y ahora comienza la segunda, decía Donald Trump. Recordemos que la primera fase va a terminar oficialmente el sábado y las negociaciones sobre la segunda, que se supone que incluye la liberación de todos los rehenes con vida y el fin de la guerra, ni siquiera han comenzado. El gobierno de Israel todavía no anunció si va a enviar en las próximas horas o días a la delegación negociadora a Doha o a El Cairo, como dijo hace unas horas el enviado del presidente Trump, Steve Witkoff. Mientras tanto, Witkoff mantiene conversaciones con el jefe del equipo negociador y ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, que se encuentra en Estados Unidos. Y estamos hablando solo del comienzo de las negociaciones. Por supuesto que no sabemos si avanzarán, si llegarán a buen puerto cuando se inicien, ya que las diferencias entre las partes son abismales, al menos por el momento. Según explica hoy el diario Yediot Aharonot, en Israel propusieron extender la primera etapa con más liberación de rehenes y, aunque jamás no lo descartó, señalaron desde allí que el precio que exigirían por la liberación de cada rehén en esa extensión de la primera etapa sería mucho mayor, lo que significaría la liberación de más terroristas a cambio. Otro obstáculo es la cláusula del acuerdo que exige que Israel se retire del eje Filadelfia, allí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, el día 50 después del inicio del alto el fuego, y esta es una de las líneas rojas que ha establecido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, con la amenaza de hacer caer al gobierno si eso sucede. De todas maneras, y como lo hemos comentado durante la semana, Israel ya elevó el nivel de alerta en la frontera con la Franja de Gaza debido a la posibilidad de que se reanuden los combates y, según los informes, Hamás también se está preparando para esto.
En una de las páginas del diario Israel Hayom de hoy esta nota se refiere a los testimonios de rehenes que fueron liberados y regresaron a Israel en las últimas semanas, que con ellos se empieza a saber poco a poco sobre las condiciones inhumanas en las que estuvieron retenidos en cautiverio. Y el diario destaca en este artículo, incluso en el título, que algunos de los secuestrados oyeron y sintieron la excavación de túneles y espacios subterráneos por parte de Hamás mientras ellos mismos se encontraban retenidos en los túneles. Probablemente esto esté relacionado con la ampliación o reconstrucción de túneles que fueron destruidos durante la guerra, dice Israel Hayom. Los terroristas de Hamás incluso les dijeron a algunos de los rehenes que los ciudadanos extranjeros que fueron secuestrados en Israel, entre ellos trabajadores tailandeses, están participando en la limpieza de los túneles y en la reconstrucción y la excavación de nuevos espacios subterráneos. Sin embargo, dice el diario, es posible que esto se haya hecho como parte del maltrato, la tortura psicológica a las que están sometidos los rehenes y como un intento de desmoralizarlos. Seguimos con la Franja de Gaza porque la Corte Penal Internacional allí en La Haya anuló la orden de arresto emitida contra el jefe militar de Hamás, Muhammad Deif, que fue eliminado en un ataque aéreo israelí el año pasado. A principios de este mes, los fiscales indicaron a los jueces que tenían información suficiente y fiable para determinar que Deif fue eliminado en julio pasado en Gaza, y en base a eso el tribunal tomó la decisión. Hamás no había confirmado oficialmente la muerte de Deif hasta el mes pasado, más de 6 meses después de su muerte en un ataque aéreo el 13 de julio de 2024. El tribunal indicó que la orden se emite sin perjuicio de volver a investigar si apareciera información de que el señor Deif, dice el texto, sigue vivo. Deif, junto con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, fue uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. El primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant siguen acusados en esa corte de una serie de delitos calificados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y el título de esta página del diario Ma'ariv indica que hoy Tzahal, las fuerzas de defensa de Israel, publicarán los resultados de las principales investigaciones, que son 4, de lo sucedido el 7 de octubre de 2023. Será hoy a las 5 de la tarde, hora de Israel. En la tarde de ayer fue presentado ante los miembros del Kibutz Kfar Asa, fue presentada la investigación sobre la masacre cometida allí por Hamás. El 7 de octubre fueron asesinadas 64 personas en Kfar Aza, 19 fueron secuestradas. 2 de ellos son los hermanos Gali y Ziv Berman, que continúan en cautiverio en la Franja de Gaza. Y vamos a cambiar de tema y de lugar en la región. Allí vemos a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que en las últimas horas difundió un nuevo informe sobre el programa nuclear de Irán, en el que se establece que en los últimos meses Irán aceleró la producción de uranio enriquecido a un nivel que se acerca al necesario para producir armas nucleares. De acuerdo con este reporte, la cantidad de uranio enriquecido al 60% que la República Islámica tiene en la actualidad es suficiente para producir 6 bombas atómicas. Los expertos en el tema siempre dicen que llegar al 60% de enriquecimiento lleva bastante tiempo, pero pasar del 60 al 90% es mucho más fácil y rápido. El 90% es el nivel necesario para producir armas nucleares. No es lo único que se necesita, pero sí es un componente indispensable. La agencia de noticias Associated Press informó que este reporte llegó a sus manos y que indica que
Hasta el 8 de febrero, Irán ya contaba con casi 275 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Esto significa que agregó 92 kilos y medio desde el último informe de la agencia, el informe anterior, que había sido publicado en noviembre pasado. El reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica también dice que, abro comillas, el fuerte aumento en la producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único país no nuclear que produce ese material nuclear, es una fuente de gran preocupación, y sí que lo es. Y esto me lleva a un artículo de hoy en el diario Israel Hayom, en el que el periodista Yoav Limor plantea que Israel se acerca al momento de definición respecto de la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Irán. Recientemente, dice, el interés en este asunto aumentó debido a cambios significativos que se registran en 4 temas, en 4 puntos que señalamos a continuación. Primero, el duro golpe al eje encabezado por Irán, especialmente Hezbollah, porque Irán construyó a Hezbollah, como sabemos y como creo que ya hemos comentado, para que sea su muro defensivo. O sea, que si Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán, entonces Hezbollah iba a atacar a Israel desde su propia frontera. Y por eso, después del 7 de octubre, Hezbollah, si bien se sumó a la guerra iniciada por Hamas, no lo hizo de lleno, de una forma amplia, como para preservar esa capacidad de eventualmente poder atacar a Israel defendiendo a Irán. Pero después de la eliminación de sus principales líderes y el tremendo golpe militar que recibió desde su punto de vista, la capacidad de Hezbollah para ayudar a Irán se ha reducido enormemente. La segunda cuestión es el impacto directo que recibió Irán. Recordemos que el año pasado hubo 2 intercambios de ataques entre Irán e Israel. Después del segundo ataque, Israel actuó contra los sistemas de defensa aérea de Irán, dejándolos desnudos, entre comillas, así lo dice el artículo, en muchos aspectos, lo que permitió a la Fuerza Aérea Israelí un margen de maniobra considerable. Desde entonces, Irán ha entrado en una renovada carrera armamentística, principalmente con Rusia, para tratar de recuperar esa capacidad de defensa aérea, pero se estima que va a necesitar otros 9 a 12 meses para recibir sistemas de defensa nuevos que compensen lo que perdió. La tercera cuestión es la reelección del presidente norteamericano Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca, porque Trump, si bien dijo que está interesado en dialogar con Irán, al mismo tiempo ordenó volver a aplicar la política de máxima presión y regresó al tema de las sanciones paralizantes, como él mismo las llama. Para un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán hace falta una estrecha coordinación entre Israel y Estados Unidos, y eso es algo que existe. El cuarto y último elemento que señala el periodista en este análisis es el progreso acelerado que se ha registrado recientemente en varios componentes del programa nuclear de Irán, especialmente este informe que publicó el Organismo Internacional de Energía Atómica y que recién mencionábamos. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.